Bueno, gracias por el recordatorio. Sí, te está grabando, sí. Respecto de lo que tenemos en el AU24, cada uno de ustedes lo que ve respecto a nuestra materia es el espacio propio de la comisión de práctica, comisión 1 y 2, y el espacio común, que es el de la teoría, donde tenemos información común a ambas comisiones. La primera información común es el cronograma, ¿sí? Así que estén atentos al seguimiento de temas en el cronograma, porque ese va a ser el orden de dictado de temas. Para esto, tengan presente algo que también les mandé en el mismo informecito de temas, el domingo por la noche, donde les contaba que por el lado del material de práctica, vamos a tener dos materiales. Perdón, de teoría. Vamos a tener dos materiales. El material de la clase en sí misma, que es lo que voy a desarrollar en unos minutos, y que ya está disponible desde hace unos días en el campus, y que de aquí en adelante va a estar siempre los viernes al final del día, el viernes a la noche, va a estar subido al campus. La presentación de los temas según cada semana, que va a seguir el cronograma que tienen en el campus, ¿sí? Entonces, van a encontrar un PowerPoint de 15, 20 o 50 páginas, según el caso, con los temas mencionados en el cronograma. En la clase de hoy vamos a ir muy rápido en el repaso de temas, porque vamos a repasar el contenido de 2 unidades, para que ustedes puedan estar en condiciones de encararlo, y el inicio de la tercera. ¿Y esto por qué? Porque justamente este año, por el tema de las dificultades que tuvo la facultad al principio del año para organizar el tema de llamados a finales y la cantidad de gente acumulada que había quedado sin rendir. Piensen que casi todos ustedes son ingresantes, pero los más perjudicados por la pérdida de continuidad académica no fueron los ingresantes, sino que fueron justamente los alumnos de otros años que se quedaron sin espacio para rendir finales. Entonces, a partir de la acumulación de gente sin rendir final, es que tenemos muchas mesas de finales en este semestre. Eso hizo que empezáramos las clases mucho más tarde de lo que lo empezamos habitualmente. Esta clase de hoy habitualmente la tenemos el 10 de agosto y no el 14, el 24, digamos, ¿sí? O 25. Entonces, tenemos 2 semanas perdidas respecto al calendario habitual, es decir, que tenemos 2 clases menos respecto a nuestros calendarios habituales, y es por eso que el cronograma van a ver que, cuando lo miren respecto al programa, es apretado. El material de presentación de cada clase va a estar subido los viernes. Eso a su vez engancha con referencias bibliográficas en el texto de referencia, que es el libro de Pindyck y Rubinfeld. Ese libro se llama Microeconomía. Online se puede descargar la edición séptima completa, separada por capítulos, o se puede encontrar también la edición octava, la más nueva, con el problema de que la edición octava no es de tan buena calidad lo que uno encuentra en internet por la definición que tiene el PDF. Nosotros Ahí preguntan si ese libro lo vamos a ver prácticamente va todo el libro. Lo vamos a ver prácticamente todo el libro. Todavía que me espere Sol Pérez un minuto, que todavía no llegué a ese punto. Estoy tratando de seguir el Sí, orden de no lo que quise tenemos preguntar por eso. en informaciones. Entonces, respecto del material del libro, nosotros hoy y mañana vamos a poner todos los capítulos que vamos a usar para que se los bajen, ¿sí? Pero haciendo una pequeña escapada a la regla, porque no tenemos permiso para subir el libro nosotros al campus, ¿sí? Entonces, como una pequeña escapada a la regla, por un par de días nada más, hoy y mañana,
después del mediodía, voy a subir todos los capítulos que vamos a usar durante el año, ¿sí? Que son los que están vinculados con clases, presentaciones mías y el programa y el cronograma que tenemos informado. Y lo que a su vez se ve en la práctica. Entonces, por un día y medio va a estar disponible. Si alguno no llega a poder bajarlo, la instrucción que les damos es que se lo pidan al centro de estudiantes, que tiene los mismos archivos PDF disponibles. Así que el material de soporte para el desarrollo de la teoría va a ser las presentaciones que yo haga todos los martes, más lo que encuentren en el capítulo referenciado del libro de Pindig y Rubinfeld. Si alguno consigue una edición anterior del libro de Pindig y Rubinfeld en papel, bienvenido. No hay grandes diferencias en el contenido. Por ahí en algún ejemplo, pero en el desarrollo de temas no va a haber nada que nos perdamos si tenemos una edición anterior. Así que, si tienen eso, adelante. Entonces, todas las clases en PowerPoint van a estar siempre los viernes, salvo alguna tragedia, el sábado a la mañana, en el aula 24. En el espacio, que se llama Clase de Teoría, mi apellido, profesor Ruiz del Castillo. Ahí van a encontrar los PowerPoint. Después, a partir de hoy, o de mañana a lo sumo, voy a agregar una carpeta en la que vamos a ir subiendo clase semana a semana, las grabaciones de cada clase que tengamos los martes. Eso todavía, obviamente, no hay nada porque empezamos hoy. Y no está la carpeta todavía. Pero entonces van a encontrar la clase de teoría, van a encontrar la clase o la carpeta de videos de teoría. En la que básicamente voy a estar repasando lo que ya va a estar en las presentaciones. Por eso, y dado el cronograma apretado que tenemos, mi recomendación fuerte es que no acumulen lectura. Seguramente tengamos espacio de consultas, de preguntas, pero no voy a estar cada semana dedicando 20 minutos a repasar las preguntas de la semana anterior porque algunos atrasó una lectura. Van a tener el material de manera previa para que lo puedan leer o mirar, aunque no lo estudien en detalle, y las consultas que pudiera haber respecto al contenido de la clase salgan en la clase. ¿Sí? Entonces, en términos del material de la teoría, van a tener clase, resumen de presentación de contenidos, los viernes, a los sumos sábados a la mañana. Van a tener la referencia bibliográfica clara en un solo texto, y además van a tener todas las grabaciones de las clases de cada martes. Así que material para mirar, van a tener para entretenerse, y recuerden que obviamente nosotros vamos a acompañar entre el contenido de la presentación y la clase de los martes, van a estar bastante vinculadas. Eso respecto de lo que encuentran en el campus. Está el cronograma, está el espacio de las clases de teoría. Con respecto a lo que hay de material de práctica, lo van a repasar con las chicas el próximo jueves, pero es un esquema similar. De material disponible antes de clase, con la resolución de los prácticos, y después el desarrollo de cada clase que también vamos a subir. Tienen el texto, y tienen la ubicación de, de la carpeta con las presentaciones de teoría. Después, un pedido para movernos en nuestras clases, en nuestras sesiones de Zoom. A todos les pido que se pongan en su ID personal, si no lo tienen, cuando ven su ubicación en la pantalla, los 3 botones a la derecha arriba, apellido y nombre, o nombre y apellido, completo. Por ejemplo, perdón que me meta ahora, no lo conozco, pero veo un Valentino. Valentino solo,
no es muy fácil de referenciar. Entonces, la recomendación a Valentino, que es uno de los que me aparece en pantallita ahora, son poquitos de los más de 200 que somos ahora, los que puedo ver. Mi recomendación es que acomoden. Por ejemplo, veo al lado, sin imagen, a la pantalla de Augusto Conde. Bueno, suficiente. Augusto Conde, lo podemos ubicar así. ¿Mm? Para facilitarnos la movida cuando hubiera consultas en el chat, para entender para ubicarnos mejor todos. ¿Mm? Bien. De vuelta respecto de lo que tenemos disponible en el aula 24, el otro punto que tenemos es el de las reglas de evaluación, que es un archivito adicional en el que explicamos las formas para probar que tenemos la materia. ¿Sí? Básicamente, como ya lo vieron, son sacar la cursada o un esquema para ir a un final reducido, que le llamamos promoción interna, aunque formalmente no lo es. Sí, Esther, es lo que dije hace un rato, ¿eh? Los viernes, a lo sumo, el sábado a la mañana van a estar todos los power de cada semana. Volviendo sobre el tema de reglas de evaluación, bueno, como están detalladas ahí, está el calendario de exámenes. El primer examen lo tenemos el 8 de octubre, el primer parcial, la materia está dividida en 2 parciales, el primer parcial es el 8 de octubre, y su segundo llamado o recuperatorio es el 29 de octubre, y a fines de noviembre y mediados de diciembre tenemos las fechas del segundo parcial. ¿Sí? Les pido que lo lean, no quiero gastar tiempo en repasar las reglas ahora, estén atentos a las alternativas que tenemos. Piensen que para que nos enfoquemos, nuestra comisión no es una comisión de promoción, por lo tanto, acá lo que hay que sacar es la cursada, como piso, como objetivo primario. Y sacar la cursada implica aprobar los parciales con una nota mínima de 4, según la escala de evaluación, o los criterios de evaluación que pongamos en cada parcial con las profesoras de práctica. Pero el primer objetivo es sacar la cursada, que es lo que les da derecho a rendir el final de la materia. Si durante la cursada tienen un desempeño muy bueno, como les marcamos con una nota en los parciales alta, entonces hay alguna chance de, en el esquema de final, tener una versión reducida de final. Eso es el esquema de promoción interna, no es ni más ni menos que eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos, para aprobar la materia, más allá de las notas que saquen en los parciales, aprobando los parciales, todos tienen que inscribirse para rendir la materia en el momento que decidan rendirla. Si alguno tiene la suerte de tener un buen rendimiento en los exámenes, tal que les permita aprovechar esa instancia de final reducido que les proponemos con ese esquema de promoción, lo que tienen que hacer es rendirla o en diciembre o en marzo, según el caso. A la primera mesa del año que viene. Y no más. Después, si alguien por otras, por las definiciones de cómo va rindiendo las materias, no se presentan en esas instancias, bueno, simplemente rinde el examen estándar. No tiene nada de malo, ni de castigo, ni de preocupante. ¿Sí? Así que, de vuelta, chusmeen las reglas, no hay urgencia para detallarlas ahora, pero ténganlas todas presentes porque creemos que son bastante claras. Bien, eso respecto de qué material tenemos. Ahora, Preguntan si sería un sí, como está coloquio explicado, entonces. Julieta, como está explicado en las reglas, ¿sí? Primero lean las reglas, porque me parece que no las leyeron algunos, entonces me están preguntando cosas que están escritas. Chusmeen lo primero. Somos 200, chicos, ¿sí? 211. Piensen que si estuviéramos en la facu no entraríamos en ninguna aula.
Entonces, les pido que para hacer las consultas, y disculpen que se lo tenga que decir así, manejen que somos un montón. Entonces, no resulta tan fácil atender cosas si es que las tenemos disponibles. Si no están explicadas o contadas, desde ya. Pero primero chusméenlo. Bien. ¿Cómo nos vamos a manejar en clase? A ver, como les contaba, tenemos un esquema novedoso este año. Por ejemplo, Bárbara, que cursó conmigo hace un par de años, o algún compañero que lo pueda saber por otro que le haya contado, lo que hacemos habitualmente en clase presencial es, cada semana, intentar hacer una presentación. Las veces que podíamos, hacíamos presentaciones en pantalla, en un aula, y después de esa clase les pasaba la presentación a todos a un espacio en el AU 24. ¿Sí? Dada la cantidad de alumnos que tenemos este año, y que es, por definición, es el doble de lo que teníamos históricamente. ¿Sí? Lo que tenemos como recomendaciones desde la facultad es poner todo el material que podamos de manera anticipada. Por eso tienen las referencias bibliográficas de antemano, y las clases de teoría semana a semana, que les vamos a ir subiendo de antemano a cada reunión, como les explicaba hace un ratito, para que ustedes puedan ir leyéndolo. ¿Y qué no tenemos tanta chance de hacer porque no es tan amigable el espacio de Zoom? Una presentación en detalle, o una explicación en detalle de cosas que en el caso presencial tenemos más espacios para insistir o retocar, ¿sí? O ver cómo reexplicar. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, es un repaso del contenido de la presentación, pero no explicando en detalle cada una de todas las diapositivas que tenemos, sino señalando los puntos más importantes. Por eso es que, al menos por ahora, nos manejamos con un rango de clase un poco más reducido de lo que tenemos habitualmente. Además, seguramente lo que hagamos en cada reunión, para ir probándolo y no cansarnos todos, es algún corte, ¿sí? Así que probablemente cerca de las 9 y pico hagamos algún pequeño corte de no más de 5 minutos, ¿sí? Pero solo para poder tomar un vaso de agua. Bien. Esto respecto de las reuniones. Nuestra dinámica de reuniones va a ser más o menos así. Esperemos. Si veo que no funciona, iremos a esquemas un poco más largos usando todo el bloque de 3 horas que tenemos. Bien, vamos a ir compartiendo pantalla con algunas cosas para que vayamos revisando. ¿Qué tenemos como...? Bueno, otra cosa que no les mencioné recién, pero que está en el espacio común de la materia, está por fuera de cada comisión, pero que tienen disponibles todos, es el programa de la materia. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es que lo tengan como referencia, porque es lo que vamos a ir usando. Cronograma, tiene identificado qué parte de la materia vamos a ver, qué temas, qué títulos básicos vamos a repasar en cada clase, y la referencia de la bibliografía de cada clase de teoría, de los martes. Entonces, les pido que lo miren ustedes. ¿Y por qué insistimos con esto, o insisto yo con esto, y probablemente todos los colegas en nuestra materia y en otras materias lo hagan también? Porque al tener esta modalidad que no nos permite tener la interacción que tenemos en el aula o en un pasillo en la facultad, el llamado es a que, dado que ustedes van a tener todo el material de antemano, se manejen de manera más autónoma y puedan repasar, leer por su cuenta.
Y por eso es lo que les decía hace un ratito respecto de, son ustedes los que tienen que leer el material, son ustedes los que tienen que estar tratando de revisar el contenido de manera que podamos no atrasarnos tanto. Ahí seguramente lo que ponga en el espacio nuestro de teoría, en el espacio común, sea un espacio de alguna especie de foro para que podamos ir volcando consultas, más allá de lo que vemos clase a clase, pero todavía no lo armé, quiero ver cómo le damos dinámica a eso, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver. No lo tengo definido. Si vamos a tener un espacio donde todas las consultas vayan solo ahí, pero es probable. Bien. Como les contaba, lo que vamos a estar haciendo es siguiendo el programa de la materia. Y entonces, en la materia tenemos unas 11 unidades. Algunas unidades son bastante extensas en su desarrollo. Y en este sentido, cuando decimos extensas, si uno pone una unidad del programa en relación a la cantidad de capítulos del libro que usamos de referencia, es probable que algunas unidades sean un capítulo del libro, algunas unidades sean 3 capítulos del libro. ¿Sí? Entonces, cuando digo que hay unidades más largas, es por esto que les decía. Estas unidades con las que nos manejamos, con las que empezamos hoy, son un poquito más cortas y de lectura un poco más fácil para ustedes, habiendo pasado por Introducción a la Economía. ¿Qué tenemos en la unidad 1? En la unidad 1 tenemos este conjunto de temas. Definición de economía, en este caso más acotada a los conceptos de escasez, que son los que estudiamos de manera más importante o más central en microeconomía. La distinción entre análisis positivo y normativo, qué campos involucra la micro y la macroeconomía, y dentro de la microeconomía las nociones de mercados y algunos conceptos más relacionados con los mercados. ¿Sí? La referencia de lo que tenemos en la unidad 1 es el capítulo 1 del libro. De lo que tenemos acá, no creo que haya nada que no puedan leer por su cuenta, así que simplemente vamos a hacer un repaso, un seguimiento breve de esto. Una definición posible, ustedes en introducción vieron, de hecho, según las cátedras, además, búsquedas de información sobre definiciones de economía, pero una definición en la que nosotros o una de las facetas en las que nosotros nos enmarcamos más, es el análisis de economía como el estudio de la gestión de la escasez, cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes y distribuirlos entre los integrantes de una sociedad. Así que eso no debería sorprender a nadie. Economía como análisis del estudio del uso de recursos escasos. ¿Qué vemos en general y que en particular vamos a ir viendo en la materia? Fijación de precios de bienes y servicios y de factores productivos. Y cómo a partir de ello se generan mecanismos, a veces más autónomos, a veces no tanto, para la asignación de recursos en actividad económica, por parte de los distintos agentes económicos. Cuando hablamos de agentes económicos, siempre tengan presente que vamos a estar hablando de familias o de consumidores, familias, de oferentes, empresas, consumidores o demandantes, ¿no? Oferentes o empresas o firmas, y también vamos a estar hablando de los dueños de los factores productivos, vamos a estar hablando de los dueños del capital, de los trabajadores, que son los dueños del trabajo, los dueños de la tierra, terratenientes, como participantes en los mercados de factores productivos. La mayor parte de las unidades, en las unidades del programa, vamos a estar refiriéndonos a oferentes y demandantes en buena medida,
para después entrar en algún detalle particular cuando veamos temas más de demanda o temas más de producción y por lo tanto producción, costos y oferta. Y en algún otro momento de la materia vamos a estar repasando estrictamente cuestiones vinculadas a mercados de factores productivos. Entonces vamos a hacer más énfasis en los dueños de los factores o los propietarios de los factores productivos. Después, obviamente, en temas económicos vemos otros temas, como aparece ahí un muy breve listado de cosas que vemos en la micro o en la macro, al igual que tenemos a continuación acá. Este listado en esta diapositiva que tenemos ahora refiere mucho más a temas de macro, ciclos de la economía, oscilaciones de desempleo, crecimiento de la economía, comercio internacional, mecanismos para promover el desarrollo o no. Todos esos son temas más de macro. Cuando digo micro y macro, bueno, primero, antes que eso, una cosa que tenemos que recordar es que nosotros vamos a estar repasando, como tenemos marcado por aquí, teorías y modelos. Entonces, recuerden, nosotros en teoría económica lo que buscamos es, de alguna manera, intentar predecir potenciales o posibles resultados de actividades económicas de los agentes económicos en la actividad económica, en base a teorías, que son un conjunto de relaciones lógicas que intentan tener alguna consistencia para poder explicar, dada la ocurrencia de algunos eventos previos, qué posibles resultados podríamos esperar en términos de actividad económica, el que fuera. ¿Sí? Si sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad? Ahí hay toda una construcción teórica previa a esta frase muy cortita que acabo de decir, que es la base de la oferta o de la demanda. Eso atrás tiene una teoría que lo argumenta. Y la representación de las teorías, básicamente, son lo que llamamos modelos, que tienen una sistematización lógica expresada en relaciones matemáticas, que son básicamente funciones, ecuaciones e igualdades, eventualmente, que luego se podrán representar o no según el caso que estemos considerando. Y la posibilidad de representar o no más fácilmente modelos económicos tiene que ver con la cantidad de dimensiones o variables que vamos a estar viendo. Si yo digo que estoy analizando algo que sea una variable dependiente, el resultado, que va a depender de 5 cosas a la vez, entonces no tengo cómo graficar eso en algo que podamos imaginarnos todos. ¿Por qué no podemos? Porque a lo sumo nosotros tenemos alto y ancho, alto y largo, supongamos, y a lo sumo ancho, ¿sí? Como cantidad de dimensiones. O tengo el plano que tengo, como lo tenemos en la pantalla, 2 dimensiones, o miremos cualquier esquina en nuestras casas, de la habitación en la que estemos, y vamos a ver que tenemos 3 dimensiones, a lo sumo. 3 posibles ejes. Entonces, la capacidad de representar gráficamente va a estar vinculada a cuántas dimensiones o variables involucremos en nuestro análisis. Una dimensión siempre va a tener que ser el resultado, aquello que estamos tratando de explicar, y que dependerá de cuántas cosas le agregamos para intentar explicarlas. Eso que usamos serán variables independientes para explicar cómo se comporta una variable dependiente. Pero de vuelta, la capacidad de representación de eso va a depender de cómo esté configurado ese modelo, que es una representación de una teoría. Entonces, con esto, el punto que quiero hacer es que vamos a ver mucha gráfica en nuestra materia. Nuestra materia es intensiva en análisis gráfico. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es que traten de seguir también con detenimiento y tratando de seguirlo de manera más o menos acompasada
la teoría con lo que vayan viendo en práctica, porque en la práctica vamos a tratar de enfatizar mecanismos para cómo armar las gráficas de lo que queramos representar en cada caso, y cómo intentar interpretar los gráficos, ¿sí? Entonces, ahí el pedido es que traten de estar atentos a ver la vinculación entre lo que presentamos en teoría y práctica respecto de las representaciones gráficas y el alcance de algunos resultados matemáticos sencillos que vamos a estar trabajando en la materia, ¿sí? Bien, eso respecto de qué usamos en teoría económica, teorías y modelos. ¿Esto en qué contexto? En el contexto de lo que ustedes ya conocen, hablar de análisis positivo y análisis normativo. La mayor parte de las cosas que vamos a estar trabajando nosotros son de tipo positivo, intentando ver relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasa si ocurre tal hecho previo? Causa y efecto, o relaciones de causalidad, que es lo mismo. Y por lo tanto, lo que intentaremos hacer en la mayor parte de lo que presentemos es explicar e imaginarnos qué puede pasar en determinado contexto. Ese imaginarnos es predecir, intentar especular sobre qué va a pasar. Y muchos de los otros temas que podamos ver tienen que ver con lo que llamamos análisis normativo. Y cuando hablamos de análisis normativo, entra siempre en esto una cuestión de punto de vista, de juicio de valor, de opinión o de ideología. ¿Qué es lo que correspondería hacer en cada caso? Por ejemplo, hace muy pocos días, seguramente muchos de ustedes se enteraron, apareció una definición del gobierno respecto de controlar precios de telecomunicaciones, conexiones a servicios de internet y telefonía celular. Bueno, sobre esto vamos a poder especular respecto de qué consecuencias tendrá en la oferta y la demanda de estos servicios, y también eso es normativo, eso es positivo, análisis positivo, y después también vamos a poder especular sobre si esa era la mejor solución para el objetivo que se plantea el gobierno, que es cuidar el bolsillo de los consumidores. ¿Es ese camino? ¿Hubiera sido otro mejor? Lo que vamos a estar viendo a lo largo de la materia son combinaciones entre los dos planos de análisis. Muchas veces solamente estaremos explicando, en algunos casos estaremos sugiriendo recomendaciones, o posibles recomendaciones. Tengo un monopolio. Bueno, vamos a tratar de entender qué es un monopolio y cómo el monopolio, o los monopolistas, las empresas monopólicas intentarán, o aquellos que tengan poder de monopolio, pueden no ser solo empresas, pero intentarán aprovechar esa condición para aumentar su beneficio, su ganancia o su situación relativa en un mercado. Generalmente intentando llevar las definiciones de precio y cantidad a situaciones que les convengan, o que les convengan más aún. Bien, eso va a ser un análisis positivo. Luego, ¿puedo controlar los monopolios? Esa es una pregunta más de tipo normativo. ¿Corresponde o no corresponde controlar monopolios? Y si corresponde controlar monopolios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para controlar monopolios? Eso será análisis que atrás tiene mucho de normativo, de entender si algo corresponde o no y si es deseable o no. Entonces, son las dos dimensiones en las que vamos a estar trabajando seguramente. De tipo positivo, de tipo normativo. Otra cosa que nosotros ya sabemos es que vamos a estar con la división típica bien amplia de temas que tenemos en teoría económica, hablando de micro y macro. En nuestra materia vamos a hablar de micro, exclusivamente de micro. Solo alguna potencial mención sobre algún posible efecto macroeconómico de algún tema, si es que nos alcanza el tiempo, pero no vamos a meternos con los temas macro. Solo de costado, lo sumo en algún caso. Y entonces, cuando nos preguntamos qué temas vamos a estar viendo en particular, bueno, vamos a estar viendo, como les decía, el análisis de
agentes económicos como unidades individuales o a lo sumo agrupadas en mercados. Vamos hablando de consumidores o demandantes, de empresas, de trabajadores e inversores, lo que dijimos hace un rato, agentes económicos interactuando como oferta y demanda o dueños de factores productivos. En sus de manera individual o actuando en mercados. Entonces, esto nos lleva a lo que tenemos por acá, que es preguntarnos, por un lado, cómo es que los agentes económicos toman decisiones. ¿Cómo toman decisiones? Y después, cómo interactúan en mercados o industrias. Entonces, vamos a poder ver que algunas condiciones van a tener, o algunas situaciones que vamos a analizar, o cosas que vamos a analizar, tendrán atrás la definición de cómo actúan de manera individual agentes económicos. Nos falta mucho para verlo, eso lo vamos a ver avanzada la segunda parte de la materia, pero por ejemplo vamos a estudiar oligopolios, ¿sí? Y cuando estudiemos oligopolios, que no tiene por qué saber hoy qué es, pero es un tipo especial o particular de estructuras de mercado, en las que hay pocos participantes, es un mercado que no es competitivo, los que ya vieron eso ya saben de qué se trata, por lo menos en la noción general, y un punto particular y central del análisis de la teoría de oligopolios es que las acciones de los participantes influyen sobre las decisiones que toman otros participantes en este mercado. Y eso lo que quiere decir es que hay comportamiento estratégico. Cuando digo que es comportamiento estratégico, quiere decir que yo tomo decisiones, o se supone que yo tomo decisiones en función de las decisiones que toma otro. Y, por lo tanto, lo que haga uno o lo que haga yo influye sobre las decisiones de otro. En muchos otros casos, no vamos a estar teniendo este concepto atrás. En los mercados competitivos, en los que somos muy pequeños participantes dentro de un mercado en el que hay muchos participantes, lo que hagan otros mucho no me importa. ¿Por qué? Porque yo soy tan chiquitito que lo que haga otro no me va a cambiar mucho, y lo que yo haga tampoco va a cambiar a los demás. Entonces, ¿cómo se da esta toma de decisiones de manera individual? ¿Y cuáles son las potenciales consecuencias cuando llevamos eso al plano del mercado? Es decir, en que incorporamos no solo a uno de los consumidores u oferentes, sino a todos los demás que interactúan con nosotros. El efecto de esto va a depender de cómo es que se da, o qué características tengan los mercados en general, y en particular. Entonces, depende del caso, vamos a estar viendo que esta toma de decisiones individuales y la interacción en los mercados no ocurre de manera siempre homogénea o igual en todos los casos. ¿Sí? Eso para que lo tengamos como premisa. Un punto central en el análisis microeconómico es que tenemos que tener presente la definición que dábamos al comienzo, hace unos minutos, respecto de los temas que nos interesan ver en teoría económica, y que es la noción de escasez. La capacidad de satisfacer necesidades que tenemos en nuestras sociedades es limitada. A pesar de que el progreso tecnológico y la incorporación de más recursos para producir ha sido algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero sobre todo de manera acelerada en los últimos 2 siglos, o 3 siglos, de todas formas, como ya lo sabemos, la capacidad que tenemos de satisfacer necesidades es limitada. No alcanzan todos los recursos que tenemos en nuestras sociedades para satisfacer todo lo que quisiéramos. Si no, preguntémonos hoy lo que nos pasa. Seguramente muchos tengamos necesidades que no podemos, en este contexto de pandemia, satisfacer, o porque no hay producción, o porque no hay posibilidad de consumirlas. Entonces, eso es lo que hay que tener presente, la noción de escasez en la que nos manejamos. El contexto de escasez. Entonces, en este contexto de escasez, como ya sabemos, algo que ya vimos todos en la introducción a la economía, estudiamos 3 grandes problemas de la decisión económica. Que todas las organizaciones económicas, en todos los sistemas económicos,
a lo largo de la historia, han intentado resolver. Mejor o peor, pero lo han intentado hacer. Que es entender qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen. Problemas de demanda, problemas de oferta, problemas de distribución de los bienes y la riqueza en una economía. Dicho esto, y recordando que hay una capacidad limitada de recursos, como decíamos, el qué y el cómo implica tomar decisiones de asignación de recursos entre miles de bienes y servicios posibles. Uno de los problemas que tiene usar las pantallas de Zoom es que me hace graficar con algo con el que no tengo capacidad de manejo. Así que les pido disculpas con estos redondeos muy poco prolijos, pero no... Me cuesta con un pizarrón, me cuesta mucho más acá. Bien. Acá pregunta uno de los chicos si Sí. una de las cosas que mencionaste era de regla de juegos. Cuando mencionaste lo de oligopolio. Sí, sí, a la sí. hora de tomar una decisión. Sí, sí. Sí, va a haber nosotros no vamos a tener tiempo en nuestra materia de desarrollarlo. Vamos a ver algunas cositas muy, muy, muy iniciales, pero un análisis básico, un análisis central en teoría de juegos es, en análisis de oligopolios, es hablar de lo que llamamos teoría de juegos. ¿Y qué son los juegos? Bueno, básicamente son conjuntos de reglas de juego. Según cómo es que se establezca las reglas de juego de la relación entre participantes, es que llegaremos a distintos resultados. Muchos de nosotros jugamos muchas veces juegos de mesa que pueden tener un conjunto de reglas y que a veces, en particular, decidimos cambiar alguna de las reglas para jugar con nuestros amigos de manera, o en nuestra familia, un poco distinto cada juego. Bueno, eso ocurre en la realidad con un montón de situaciones. Los oligopolistas, ¿pertenecen o no a un cártel? Y si pertenecen a un cártel, ese cártel, no importa la definición ahora, solo estoy mencionando palabras que vamos a repasar más adelante. Pero digo, esos participantes de un cártel, ¿siguen reglas? ¿Tienen alguien que les indique cuánto producir, o cuánto intentar vender, o a qué precio vender? Luego, los participantes en ese cártel, que tal vez tengan reglas definidas por una organización común, por ejemplo, los países petroleros en el mundo, ¿obedecen esas instrucciones? ¿O tienen incentivos a romper esas reglas o instrucciones que les ponga el cártel? Bueno, algunas cosas de estas vamos a anticipar en nuestra materia, algunas cosas de estas. Luego, en materias más adelante, sobre todo los que sigan la carrera de economía, pero con más detalle, van a profundizar en estos temas. Pero vamos a intentar presentar algunas de estas cosas en nuestra materia, ¿sí? En aquel momento, cuando nos toque ver esos temas, ya por el mes de noviembre. Bien. Una cosa importante que tenemos que señalar es que, volviendo a la cuestión de asignación, es importante tener presente que vamos a estar preguntándonos cómo es que hay asignación de recursos, por ejemplo, para producir un tipo de bien u otro. Este fin de semana, a ver, es una etapa en este momento es una etapa de definición en el campo, en la actividad agropecuaria. Cuando digo agropecuaria es agrícola y ganadera, del uso de la tierra en la próxima campaña semestral, porque viene periodo de siembra para luego posterior cosecha. Bueno, entonces lo que empezaron a aparecer en distintos medios estos últimos fines de semana es análisis sobre qué convendría hacer. Soja, trigo, ganadería en determinadas regiones de la zona productora pampeana. Provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, este de La Pampa, sur de Santa Fe, alguna zona de Entre Ríos. Entonces, ahí el debate es qué convendría hacer según los precios que se prevé que va a haber de esos productos posibles de sembrar y cuánto se puede sacar. Entonces, según la región, hay recomendaciones: hacer maíz y soja, hacer solo soja, hacer maíz, trigo, rotá,
hacer ganadería de tal tipo. Eso implica Acá pensar en... Alfredo, Sí, acá Alfredo González habla de la cría de carne de cerdo para China. bueno, otro ejemplo. ¿Me va a convenir hacer eso? ¿Sí o no? ¿Y de qué va a depender que me convenga hacer eso? Va a depender de si hay expectativa de ganar, ganar más o menos que en otras actividades alternativas. Si yo hoy me dedico a la cría de ganado vacuno, ¿qué incentivos tengo para moverme a otra producción alternativa que por más que sea ganadería es bastante diferente? En términos de la cantidad de tierra que necesita, en términos del tipo de alimentación que necesita el ganado. Eso va a depender de cómo uno o cómo los productores perciban necesidades a satisfacer, es decir, cuánta demanda puede haber o podrá haber, y qué capacidad de producción tenemos acá de ese tipo de bienes, en este caso, ganado porcino. Hoy se produce mucho ganado porcino en Argentina, pero no es un país de punta en esa producción. Entonces, obviamente, la definición de cuánto asignar de los recursos limitados que tenemos para producir a esa actividad va a depender de si hay percepción o no de que se gana o se pierda plata en esa actividad, respecto de las otras. Recuerden que nosotros siempre vamos a estar comparando actividades en relación a las actividades alternativas. Entonces, tomando lo que me decía Alfredo, lo primero que hice fue pensar en ¿por qué me va a convenir producir ganado porcino si yo ya produzco ganado vacuno? Y entonces ahí lo que tendrías que es comparar. Y cuando hago una comparación, eso nos lleva a lo que nosotros ya conocemos, que es hablar de la noción de costo de oportunidad. Hay que tener presente, quiero decir que cuando uno toma decisiones, está sacrificando alternativas, justamente porque tengo capacidad limitada de recursos para satisfacer necesidades. Entonces, si decido producir ganado vacuno y destino mis recursos hacia esa actividad, estoy dejando de lado la posibilidad de la ganancia que me daría la producción de ganado porcino, cerdos. Bien, si lo que gano en la actividad de ganado vacuno me hace compensar lo que dejo de ganar en la actividad porcina, bueno, la decisión me salió bien. Lo que gano cubre mi costo de oportunidad. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones de este tipo. La primera decisión que yo les conté respecto del dictado de clases es que hoy arrancábamos a las 8. Bueno, ya veo que no me va a alcanzar las clases de las 8 para presentar todos los temas que tenemos. Se los voy a volver a comunicar, pero son las 9 de la mañana, ¿tenemos? ¿Sí? Probablemente una clase más decida darla a las 8, pero me da la sensación de que me queda corto por todo lo que tenemos para presentar. Entonces, un costo de oportunidad de uso de mi tiempo ahí, ¿no? ¿Qué valor le doy a cuánto presento versus el tiempo que usamos en clase? Bien. Eso es un ejemplo de uso de un recurso limitado, que es el tiempo. Y la capacidad de atención de ustedes y mi capacidad explicativa. Contra eso estamos tomando decisiones todo el tiempo, en clase. Y así, con un montón de decisiones todo el tiempo. El qué y el cómo son decisiones de asignación. En esas decisiones de asignación, básicamente lo que tenemos que tener claro o presente es que eso lo vamos a resolver los agentes económicos que actuamos en la actividad económica, en una economía, en los mercados. Y ahora vamos a ir en un minuto sobre qué entendemos por eso. Pero también hay que tener claro que muchas veces los mercados no funcionan tan bien o tan armónicamente y por lo tanto juega algún rol el sector público, supervisando, controlando o resolviendo problemas que los mercados no pueden resolver de manera autónoma o de manera automática. Y es entonces cuando nos encontraremos con mecanismos de regulación por parte del sector público. Como hace un rato mencionábamos con el caso del monopolio, bueno, en muchas actividades los estados, a través de distintos mecanismos, regulan el funcionamiento de los mercados, controlan el funcionamiento de los mercados o intervienen directamente en el funcionamiento de los mercados.
hasta hace unos días, la actividad de las empresas de telecomunicaciones y de proveedores de servicios de Internet eran supervisadas hasta cierto punto por el Ente Nacional de Telecomunicaciones en Argentina. Un ente público que se llama ENACOM, que a partir de la semana pasada tiene muchas más atribuciones para actuar y tomar definiciones que antes tomaban las empresas de manera particular. Por ejemplo, la fijación de el costo, las tarifas a los consumidores. Si hasta el viernes eso era una relación entre lo que me quería cobrar la empresa X y los consumidores. A partir de ahora, por lo menos por un tiempo, eso va a estar regulado por el sector público, regulado por autoridades del Estado. Entonces, muchas cosas ocurren en los mercados, muchas veces los mercados actúan de manera autónoma, y por lo tanto permiten alcanzar resultados de manera, el funcionamiento de los mercados de manera automática o mecánica, mientras que otras veces los mercados tienen problemas de funcionamiento, según sea la valoración del sector público de esas fallas de mercado, es que buscará cómo intervenir o intentar actuar para resolver esas fallas identificadas. Ahí entra claramente lo normativo. Una cosa es controlar o supervisar, otra cosa es definir cuánto tenés que cobrar. Entonces, este tipo de cosas son los que les decía hace un rato, que vamos a estar yendo y viniendo entre análisis de explicación y análisis de interpretación de posibilidades. Acá Alfredo dice que ya Telecom amenazó con retirar de inversiones por eso. ¿Elimina de una manera la competencia en ese sentido? ¿Cómo? A ver la última parte. ¿Elimina de una manera la competencia en ese sentido? Todavía no me quiero anticipar a esto. ¿Por qué? Primero porque no sabemos cómo va a ser la reacción de las empresas, y por otro lado porque todavía no tenemos claro que eso quiere decir que se vaya a ir. Pero una cosa que vamos a mencionar claramente es que cuando hablamos de mercados competitivos, y lo tenemos en unos minutos en una de las diapositivas, es los mercados son más competitivos cuanto más participantes hay. Y una cosa que podemos decir hoy es que en general lo que vemos en el análisis de los distintos mercados es que cuanto más participantes hay oferentes en los mercados, es decir, cuanto más empresas ofrecen servicios o venden bienes, tendemos a ver que los precios que los consumidores podemos encontrar de esos bienes tienden a ser más bajos. Cuando ocurre que lo que tenemos son menos participantes, en estructuras menos competitivas, que terminan siendo en el caso extremo un monopolio, pueden ser en el caso extremo un monopolio, lo que vamos a ver son precios más altos y menores cantidades intercambiadas. Bueno, estos son dos resultados que vamos a intentar explicar en su momento, y que nos van a mostrar la deseabilidad de un tipo de estructura o de otra. Si me preguntás ahora rápido, desde un punto de vista muy normativo, sería más fácil intentar promover la entrada de más empresas, no sé si más fácil, digo, sería más deseable intentar promover la entrada de más empresas para que la competencia entre las empresas lleve a la baja el precio, que controlarlo con una norma que por ahí nos lleve a algún resultado del estilo de lo que Alfredo mencionaba que algunas empresas están diciendo. Ahora, obviamente acá hay muchas idas y vueltas que nosotros no estamos en condiciones de resolver con media hora de aproximación a temas que llevamos en la materia. Intentaremos en su momento alguna conclusión un poco más sólida sobre esto, así que Alfredo, te pido que guardemos esta parte, acá lo estamos contando que vamos a trabajar con estos temas en algún momento, para cuando lleguemos a ese momento en particular, ¿sí? Pero claramente, esto que es un ejemplo cotidiano en todos consumimos servicios de telecomunicaciones, entonces seguramente cuando lleguemos a ver estos temas nos enfoquemos en este caso bien concreto, como el caso del mercado de combustibles, que también casi todos somos consumidores directos e indirectos de
de combustibles por distintos mecanismos, y claramente cómo funciona ese mercado. Es un mercado que lo vemos cotidianamente. Y así con muchos otros que podemos mencionar, los mercados energéticos, que afectan lo que nos pasa en la cotidiana. Bien. ¿Alguna cosa por acá? Bien. Una de las cosas que tenemos mencionadas es que actuamos en mercados, ¿sí? Cuando hablamos de mercados, lo que tenemos que tener presente es cómo definimos mercado, o cómo intentamos definir mercado. Una cosa que vamos a enfatizar es que cuando hablamos de mercados, no estamos hablando exclusivamente de un lugar físico. Si yo le preguntaba a mi abuela, o a sus abuelas, o bisabuelas, ¿qué era el mercado? El mercado era el lugar físico donde íbamos a comprar determinado tipo de productos. Y muchas veces lo seguimos llamando así. Tenemos que entender que hasta hace un tiempo, todos los mecanismos, hasta que no hubo desarrollo de mecanismos de comunicación remota, el teléfono o el telégrafo antes, todas las transacciones eran presenciales, necesitaban ser presenciales. Y todos entendemos, no hace falta que lo detalle, que cada vez muchas más transacciones dejan de ser presenciales. Y entonces no importa el cara a cara para entender cómo es que ocurre una transacción de compra y venta de lo que fuera, sino que a lo que hay que prestar atención es a las reglas de juego, a los mecanismos que están atrás de una transacción, y a cómo es que esas reglas de juego operan. Por ejemplo, yo puedo querer comprar carne para hacer comida el fin de semana en mi casa, ¿sí? Y puedo, entonces digo, bueno, o me junto con amigos un día que no hay cuarentena por pandemia, y hacemos una reunión de amigos que nos gusta comer carne, y bueno, hacemos un asado, y alguno se encarga de algo. Bueno, ¿cómo compro carne? Que es algo que parece bastante pavote, va a ocurrir de manera muy diferente según dónde yo lo haga, o cómo lo haga. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a comprarle al carnicero al que le compro hace 20 años, porque vivo en el mismo lugar hace 30, y el fulano hace un montón que está establecido acá, y del cual yo soy un cliente habitual, y por lo tanto, si me vende un producto que no me satisface, puedo volver a decírselo la semana que viene y reclamarle, eventualmente, o decirle que no le voy a comprar más, y no comprarle más, pero hacérselo saber. Mientras que puedo, en vez de hacer eso, ir a un supermercado. Y en el supermercado seguramente tenga dos mecanismos para comprar, o probablemente tenga dos mecanismos para comprar carne. Me puedo presentar en la carnicería del supermercado, en la que hay otro carnicero que va a estar cortando y despachándome lo que yo le pueda pedir, o otro caso en el que me voy a la góndola y busco la carne que ya está cortada y envasada, para directamente salir rápido e ir a llevarla al lugar donde me junto a comer, o a preparar y comer eso que me estoy llevando. Estoy comprando un mismo producto, los mecanismos por los cuales me vinculo con el vendedor, con el comprador, los mecanismos por los cuales yo me vinculo como el vendedor, siendo yo el comprador, son muy diferentes en cada caso. ¿Por qué? Porque en algún caso tengo capacidad de interacción presencial, puedo elegir, puedo debatir con el vendedor las particularidades del producto, y en otros casos tomo o dejo lo que hay. ¿Te gusta o no te gusta? La verdad, si lo llevas, o no te lo llevas porque no te convence, pero no tenés capacidad de interactuar. Compro pasajes para irme de viaje a algún lugar. Entro en una página, veo lo que encuentro disponible, y veo si puedo hacer alguna combinación yo, que no es tan fácil hacerla de manera individual, o me tengo que ir a una agencia para que me hagan un viaje un poco más tuneado a mis definiciones, y que me facilite la búsqueda de conexiones. ¿Por qué? Porque yo no tengo o la capacidad o el tiempo para hacerlo. Entonces, para un mismo propósito, que es consumo de servicios turísticos o de transporte, tengo dos mecanismos muy diferentes para comprar lo mismo.
de manera autónoma en una página, o en la combinación de páginas y de elecciones, o tercerizando parte de esa gestión a alguien que justamente me está vendiendo el servicio de organizarme el viaje mejor de lo que puedo hacerlo yo, tal vez. Eso es lo que hace una agencia de viaje. Entonces, no solo estoy comprando servicios de transporte o turísticos, sino que estoy también encarando un montón de otras combinaciones de decisiones. ¿Cómo es que ocurre eso? Va a depender de las reglas de juego de cada mercado. Mientras que es más fácil que uno pueda alquilar una propiedad mirando los atributos de lo que quiere uno alquilar por internet, es bastante más difícil que yo vaya a comprar una casa por internet. ¿Sí? Yo puedo alquilarme un departamento para venir a estudiar a La Plata si soy un futuro estudiante del interior, y otra cosa muy distinta es que me compre un departamento en La Plata mirándolo por internet. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de mercado, no tenemos que pensar solamente en la interacción presencial, sino en el conjunto de mecanismos o reglas de juego que están vinculadas a cada tipo de transacciones. Y probablemente lo que podemos ver es que transacciones que son cercanas, alquiler o compra, la forma en que la desarrollemos, sean muy diferentes al final del día. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en un mercado, tenemos que pensar en todas las formas o todo lo que involucra el conjunto de reglas de juego de la interacción entre oferta y demanda por productos, o servicios, o factores productivos. Entonces, ahí hay que tener una mirada un poquito más amplia para entender que las formas de interacción pueden ser bastante más complejas. Acá Respecto de... Máximo Sí. puso que hace 2 semanas aproximadamente Ay, Dios, Milei... vamos a leer. Reine. Alguien está con el micrófono abierto, si lo puede bajar, por favor. Sí, me decías, Bárbara, que Máximo decía... dijo que hace 2 semanas aproximadamente Milei dio una definición de mercado que él nunca había escuchado, pero que calculaba que era lo mismo, porque no la llegó a entender del todo. Bueno, si la puede encontrar, si la puede encontrar online, lo que dijo ese analista en particular, y nos la pasa, lo podemos traer a la mesa para la próxima clase. ¿Sí? Así que Máximo, si la encontrás, un poquito de buceo en declaraciones de Milei, y por ahí lo podemos traer a la mesa. ¿Sí? Pero siempre me cuesta imaginar que no tenga esa definición una pata de entender que hay interacción entre oferta y demanda, y que lo que los mercados terminan definiendo básicamente son el precio de lo que se intercambia y las cantidades que se intercambian, ¿sí? De eso que estemos hablando, del tipo de producto, bienes o servicios que fueran, o factores productivos que fueran, ¿sí? Esas son nociones que siempre van a estar presentes. Después podemos pensar en qué funciones cumplen los mercados, que vamos a tratar de decirlo muy rapidito en unos minutos. Y que vamos a volver sobre eso repetidamente, digo, pero seguramente para que puedas usarlo cuando hagas esta búsqueda. Bien, enganchado con lo que decíamos hace 5 minutos, en el funcionamiento de los mercados muchas veces hay que tener en cuenta qué es lo que puede hacer el Estado para que de distinta manera pueda afectar o no el funcionamiento o la acción en los mercados. De manera muy sencilla, muy acotada, los Estados pueden influir sobre las reglas de juego de los mercados promoviendo o limitando la competencia, pueden actuar redistribuyendo ingresos, o compensando ingresos, o fortaleciendo ingresos, de alguna manera. Por ejemplo, en este contexto de cuarentena por pandemia, muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los apoyos que el Estado argentino, en nuestro caso, y en el resto de los países han venido dando a situaciones como el de las empresas a través de lo que se llama el aporte para el trabajo y la producción, los ATP, que son
cubrir parcialmente el costo laboral de muchas empresas, o el ingreso familiar de emergencia, que es una forma de cobertura pública a sectores de menores ingresos que por la cuarentena por pandemia se han quedado sin actividad económica y sin la posibilidad de generar recursos de manera habitual. Entonces, el Estado ahí actúa inyectando recursos a esas familias, transfiriendo ingresos o a esas empresas, de manera que puedan mantener la actividad productiva o mantener algún nivel de demanda, las familias, y que por lo tanto de esa manera siguen actuando en mercados, comprando y vendiendo, y a su vez también, como está señalado al final, el sector público tiene un rol de gestión macro, por el cual se entiende que el Estado debería contribuir a generar estabilidad económica. En el caso argentino, uno puede argumentar que no siempre las acciones del Estado han sido exitosas en lograr estabilidad, y pensando, por ejemplo, en lo que tenemos respecto a los niveles de precio en Argentina, es un claro ejemplo, ¿sí? Pero el rol del sector público es intentar lograr estabilidad. No siempre se logra, pero es lo que debería promover. Bien, conceptos que vamos a estar usando a lo largo de la materia. La noción de eficiencia, no hace falta que lo repasemos, pero el concepto básico es que vamos a considerar eficiente, y esto de vuelta, recuerden, lo vamos a estar repitiendo varias veces esto, o volviendo varias veces sobre la noción de eficiencia, o aplicaciones de la idea general de eficiencia. Pero el punto que tenemos que tener presente es que se hablará de eficiente cuando una situación X que se alcance no se pueda mejorar sin empeorar la situación de algunos de los que participan en las transacciones económicas. Entonces, una situación será eficiente y por lo tanto la mejor posible, siempre que, una vez alcanzada, cualquier reajuste que querramos hacer implique afectar a alguno y hacerlo perder. Si alcanzamos una situación en la que si toco algo, estoy jorobando a alguien, es porque esa es la mejor situación posible. Porque si hago algo, estoy perjudicando a alguno involucrado. Entonces, mientras haya posibilidades de hacer ajustes que nos permitan ganar a algunos o a todos los que estamos en transacciones económicas, es porque estamos en una situación previamente ineficiente, ¿sí? Es eficiente aquella situación en la que, una vez que la alcancé, mejor no puedo estar. Y si mejor no puedo estar, si toco algo, a alguno complico o perjudico. Entonces, este es el criterio general que está atrás de las distintas aproximaciones a la noción de eficiencia o ideas de eficiencia que vamos a estar viendo. Aplicadas a... Madeleine pregunta Sí. si eso sería eficiencia a la Pareto. Sí, exactamente. No usamos esa definición todavía, la vamos a poner con nombre y apellido más adelante, pero sí, claramente es eso. Para los que no lo escucharon nunca, lo vamos a mencionar más adelante, pero Pareto es el apellido de un economista italiano del siglo XIX, que fue el que le dio un poco de orden a este conjunto de nociones, ¿sí? Pero Pareto es el apellido de un economista teórico italiano del siglo XIX. Menos conocido que Smith, menos conocido que David Ricardo, pero muy importante para los análisis microeconómicos. Bien, ¿qué otras cosas? Bueno, concepto costo-oportunidad, que ya lo repasamos brevemente hace un ratito, y lo que tenemos ahí que tener presente es que cada vez que hablamos de costo-oportunidad, siempre hay que tenerlo presente en función de aquello que dejamos de lado cuando tomo cierta decisión. Si yo para ir a un lugar, tengo dos caminos alternativos y voy por uno, o por comodidad o porque es más rápido, y sacrifico el otro, estaré sacrificando los atributos positivos del otro. Bueno, tomar la decisión del camino 1 y dejar el camino 2, dejar el camino 2 es el costo de oportunidad de ir por un lado. ¿Por qué tomamos las decisiones? Dependerá de cada caso. Pero cada decisión que tomamos implica sacrificar alternativas.
el costo de oportunidad de cada decisión que tomemos será el valor de la mejor alternativa que estemos sacrificando o dejando de lado. ¿Sí? Hace 10 minutos hablaba de decisiones de producción, de uso de la tierra. ¿Sí? De decisiones de producción vinculadas al uso de la tierra. ¿Agrícola o ganadera? Y dentro de las alternativas, ¿qué grano o qué ganado? Y si voy por un lado, o por alguna combinación, lo que estoy dejando de lado es alguna combinación alternativa. Lo que hubiera ganado en la mejor de las alternativas que dejé de lado, o que dejo de lado cuando tomo una cierta elección o decisión de producción, es mi costo de oportunidad. Porque es lo que hubiera elegido si esta primera que tomé no estuviera disponible. ¿Cuál hubiera sido la mejor la que hubiera elegido si no tenía disponible la alternativa A? ¿La B, la C o la D? Cualquiera de esas B, C o D que hubiera elegido es el costo de oportunidad de la decisión de elegir A. ¿Por qué? Porque es la que hubiera elegido si ya no estuviera disponible. Porque sería la mejor que, a mi juicio, hubiera elegido de esas disponibles alternativas. Pía Esto que pide estoy si diciendo puede rápido, repetir. perdón, Bárbara, esto que estoy diciendo rápido, de vuelta. Peguen una mirada a la presentación del punto en el capítulo del libro de Pindy, que me parece bien hecha, digamos, así que mi sugerencia es que vayan sobre eso. Sí, me decía, Pía. Que Pía pide si podía repetir porque se le cortó al final. ¿Qué cosa? Me parece que esto de costo de oportunidad. No sé si la definición o qué. Bueno, no, lo que les decía, hay que tener presente que cuando hablamos de costo de oportunidad, estamos hablando de entender que el costo de oportunidad de una decisión es el valor de la mejor alternativa que dejo de lado. De vuelta con este ejemplo, si yo tengo 4 alternativas, A, B, C o D para hacer algo, por ejemplo, decisiones de producción, y tomo una decisión A, la tomo pensando que esa es la mejor de todas, seguramente, porque un supuesto de comportamiento que tenemos es que somos racionales, que aplicamos razonamiento con una lógica, en este caso, de maximizar nuestra ganancia como productores, cuando elijo cómo producir. Si tengo ese criterio o ese supuesto de comportamiento, asumimos o entendemos que si elijo A es porque es la que me parecía la mejor. Bien, si no hubiera estado A disponible, ¿cuál de las otras hubiera elegido? ¿B, C o D? Bueno, la que hubiera elegido de estas, si es que son siempre excluyentes, es la que constituye el costo de oportunidad de tomar A, porque es la que hubiera elegido si no tomaba A. Es la mejor que dejo de lado. Entonces, cuando hablo de costo de oportunidad, tengo que entender que es el valor de la alternativa que dejo de lado. Y cuando tengo muchas alternativas para una decisión, el valor de la mejor alternativa que dejo de lado. Bien. Esas decisiones serán de uso de nuestro tiempo, de consumo, de producción, de inversión. ¿Me levanto a estudiar o no me levanto a estudiar? ¿Me quedo estudiando o no me quedo estudiando? ¿Me levanto a trabajar o no me levanto a trabajar? ¿Hago una hora extra o no hago una hora extra? ¿Comprometo mi fin de semana o el día sábado para trabajar en alguna actividad laboral adicional o no? Bueno, cuando lo hago o no lo hago, estoy todo el tiempo tomando decisiones que tienen alternativas que dejo de lado, porque si trabajo el fin de semana, no descanso el fin de semana, o no hago actividades en mi casa el fin de semana, o no pierdo el tiempo familiarmente, dicho esto entre comillas obviamente, disfrutando al divino botón poniendo una serie en Netflix. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tomo una decisión estoy dejando cosas de lado. Bueno, habrá que ver, y si tomo una decisión, suponemos que lo hacemos porque esa decisión más que compensa lo que dejo de lado. Pero siempre tenemos que tener presente que estoy dejando algo de lado. Si yo decido trabajar es porque creo que la plata que voy a ganar ese fin de semana o por esa actividad ese sábado que habitualmente no trabajo, compensa el descanso que me pierdo o el tiempo de ocio que no tengo para disfrutar. Por alguna decisión la tomé, por alguna circunstancia tomé esa decisión, quiero decir. Bueno,
Pero lo que quiero decir es que no podemos olvidarnos que tomar esa decisión de trabajar el fin de semana tuvo algo que sacrifiqué. Eso que sacrifiqué, que es lo que hubiera hecho si no me ponía a trabajar, en este ejemplo, es mi costo de oportunidad. Eso puede haber sido dormir, eso puede haber sido estudiar, puede haber sido hacer deporte o ir a visitar a mi abuela. Cualquiera de esas cosas, la que hubiera elegido es el costo de oportunidad de la decisión de ponerme a trabajar. En este ejemplo pavote que estoy diciendo. Bien. ¿Qué más? En este contexto, ¿qué cosas nos preocupan a los consumidores? ¿Cómo asignamos nuestros recursos para tomar decisiones de consumo? En el presente, en el futuro cercano, o cómo en vez de consumir, ahorro. Dada la plata que tengo dos alternativas básicas. O la gasto o no la gasto. Si la gasto, es en algún tipo de consumo. Si no la gasto, son recursos ahorrados o ingresos ahorrados. ¿Cómo tomo estas decisiones? Dependerá de cuánto valoro el consumo que voy a realizar, y esta valoración es subjetiva, o cuánto valoro lo que me rendirá, tal vez, lo que pueda sacarle ese ahorro en el futuro. Podrá ser una rentabilidad financiera, podrá ser guardar recursos para otro consumo futuro. Guardo plata ahora para irme de vacaciones en el verano. No lo estoy haciendo el ahorro pensando en que voy a ganar plata con mi inversión financiera, sino que estoy haciéndolo pensando en el disfrute que me va a dar el consumo de vacaciones o de servicios turísticos durante vacaciones en unos meses. Bueno, estas disyuntivas son las que tenemos todo el tiempo los consumidores cuando tomamos decisiones de consumo, que implica ver cómo asignamos nuestros ingresos. Que si no fueran limitados y por tanto fueran ilimitados, no sería un problema. Pero el problema es que los ingresos no son infinitos, justamente son finitos, limitados. ¿Qué nos preguntamos como trabajadores? Bueno, o como dueños de factores productivos. ¿Utilizamos o no utilizamos el factor productivo? En el caso del trabajo, ¿trabajo o no trabajo? ¿Cuánto tiempo trabajo? ¿Me preparo para trabajar? ¿Me formo para trabajar o no? ¿Cuántas horas? ¿Dónde? Todo esto son decisiones o ejemplos de decisiones que tomamos en materia laboral. Todos vamos a ser profesionales de económicas en algún momento, ¿no? Entonces, muchas de las actividades que los profesionales de ciencias económicas hacemos, las podemos hacer acá en La Plata o en otros lugares. Lo más a mano que tenemos es Capital y Gran Buenos Aires a mano, en un contexto normal, ¿no? ¿Trabajo en La Plata o me voy a Buenos Aires? Si me voy a Buenos Aires, tengo el costo del tiempo de transporte o de traslado implícito, si no tengo teletrabajo. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Cómo influyen las decisiones? Bueno, parte de lo que nos pasa todo el tiempo, que tendrán que ver con decisiones de cómo es que ofrezco aquello que yo tengo, en este caso, mi trabajo. Eso mismo pasa cuando soy dueño del capital o soy dueño de tierra, de recursos naturales. ¿Ofrezco o no ofrezco mi factor productivo, aquel del que soy propietario, a las actividades productivas o no? ¿Los pongo o no los pongo? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Ofrezco capital para invertir o no ofrezco capital? ¿Pongo mi tierra o mis recursos naturales disponibles o no los aporto a un proceso productivo? Y para empresas, cosas que ya estuvimos diciendo. Básicamente, qué producir y cómo. ¿Con qué elección de tecnología? Eso implicará pensar en los costos de producción y en los ingresos por venta. Y eso terminará siendo una decisión de entender cuándo logro alcanzar mayores beneficios. La diferencia básica entre todos los ingresos por ventas versus todos los costos que afrontamos, incluidos los costos de oportunidad, es el beneficio que obtenemos. La idea es que uno no tomaría decisiones de asignación de recursos para perder plata. Uno puede perder plata en la práctica, pero no quiere decir que lo hizo a propósito. Algún criterio para la toma de decisiones tuvo que haber habido. Y esa es, en definitiva,
el conjunto de disyuntivas que la gestión de empresas tiene involucrada, cómo asignar esos recursos. Bien, en este contexto, cuando hablamos de temas que estudiamos en microeconomía, como decíamos, recién el primero era el tema de las disyuntivas que tienen los agentes económicos, los distintos agentes económicos, consumidores, dueños de factores productivos, oferentes, empresas oferentes. Otras son, de los temas que nos vamos a ir planteando a lo largo de la materia, es cómo los precios ayudan a resolver estas disyuntivas y cómo a su vez los mercados ayudan a entender cómo es que se pueden determinar precios. Por el lado de precios, ¿qué podemos mencionar? Por un lado, entender que el tipo de precio que vamos a tener en cada mercado no van a ser iguales, no van a ser distintos. A ver, hay que entender que la interrelación entre el precio y la estructura de mercado es central. Distintas estructuras de mercado nos van a determinar distintos niveles de precio posibles. De manera muy resumida, en los mercados monopólicos o con pocos participantes vamos a encontrar precios más altos que en los mercados competitivos, algo que decíamos hace un rato, y que muchos de ustedes ya saben de manera intuitiva o porque la estuvieron estudiando antes en introducción a la economía. Pero básicamente, eso es un punto a tener presente. Cómo es que distintas estructuras de mercado nos van a determinar distintos niveles de precio posibles. Luego, otro punto a tener presente es cómo definimos precio, ¿no? ¿Cómo hay que pensar en el precio? Si yo les digo a ustedes, en un contexto normal, cuando digo contexto normal es de no limitaciones a la movilidad, ¿no? Y por lo tanto, con las transacciones que habitualmente hacemos como consumidores. Y algunos de ustedes me cuentan que usa reloj de pulsera, como este que tengo puesto yo, y se las rompe o se les queda sin. Se las rompe cuando están en un aula de la facultad y quieren usar y seguir usando reloj de pulsera. Y una alternativa que tienen es salir y caminar 120 metros de la puerta de la facultad, e ir sobre calle 7, o más cerca incluso, y ver que hay muchos vendedores ambulantes que venden relojes. Que no son necesariamente de primera calidad. Y eso es algo que probablemente ustedes sepan, que los relojes que esos vendedores ambulantes les estén vendiendo no sean de primera calidad. Bueno, ¿cuál es el precio de ese reloj? ¿Sí? Esto, si lo tuviéramos si tuviéramos en clase, lo haríamos con un pequeño juego, pero no lo podemos hacer. Entonces, la conclusión a la que quiero que lleguemos rápido es que probablemente ustedes regateen el precio, o entren en una relación de regateo de precio. ¿Por qué? Porque saben que esa es la regla de juego con la que se juega esa compra en particular. Que comprar eso, probablemente al precio al que ese fulano esté vendiendo, ustedes saben que si regatean, si le pelean el precio, logren bajarlo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ese mismo tipo de reloj que le está vendiendo ese fulano, se lo están vendiendo a 10 metros, a 15 metros o a 50 metros. Porque hay más de un vendedor ambulante. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿El cartelito que tiene puesto el producto que ustedes quieren comprar en el momento, o el valor al que efectivamente compran? Probablemente sea el valor al que efectivamente compran. ¿Cuál es el precio de la ropa, por ejemplo? ¿El que tiene al comienzo de temporada o el que tiene al final de temporada? Bueno, seguramente sea distintos precios en distintos momentos. Entonces, no hay que pensar en precio exclusivamente como un mecanismo. Una de las cosas que más adelante muchos de ustedes van a analizar es cómo fijo precios, cómo me planteo determinar el precio de lo que quiero vender. Todos los que sigan carreras de administración, la carrera de administración en algún momento, en la administración de la producción y en marketing entran estas discusiones. ¿Cómo fijo precio? ¿Cómo elijo precio? Bueno, un camino posible es pensar en que fijo precios como costo de producción más un margen de ganancia. Bien, eso es, cuánto me cuesta y cuánto quisiera ganar yo, como oferente. Ahora, no quiere decir que eso necesariamente va a ser lo que yo obtenga en cada situación. Porque del otro lado tengo a los compradores, tengo la demanda.
Y el precio, en definitiva, es el resultado de la interacción entre oferta y demanda. A veces podré conseguir un precio como oferente que me haga ganar más plata, y que por lo tanto implique tener más margen de ganancia, otras veces no tanto. Yo les pregunto hoy, si ustedes tienen una actividad productiva, ¿qué pretenden en este contexto de pandemia, cuarentena por pandemia, y por lo tanto pocas ventas? ¿Prefieren vender con poca ganancia o no? ¿Prefieren ganar mucho sobre cada artículo que venden y por lo tanto no les preocupa tanto cuánto venden? Bueno, ¿cuánto es, cómo es qué es lo que los motiva para decidir ofrecer? Es lo que va a estar atrás de su decisión de ofrecer en un mercado. Y a partir de eso, el precio que logran obtener cuando venden. Bueno, con esto lo que estoy diciendo es que el precio no es algo fijo o único o establecido, sino que será el resultado de un conjunto de decisiones muchas veces autónomas y que no están interrelacionadas, que son decisiones de quién decide ofrecer y decisiones de quién decide comprar. Es fin de mes. Pensémonos ahora por el lado de los consumidores. Es fin de mes. Muchos de los consumidores, por ejemplo, en lugares como La Plata, en los que tenemos mucho empleo público y docencia, tenemos ingresos que son de tipo regular, es decir, cobramos a principios de mes y lo más probable es que a fin de mes estemos con menos recursos, con menos ingresos disponibles para gastos. Entonces, tal vez en mi disposición a pagar un precio sea mayor cuando tengo un poco más de plata a comienzo de mes que ahora, cuando me faltan pocos días para cobrar y ya me queda poca plata en la billetera o en la cuenta bancaria. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de precio, no es tan concreto hablar de precio, o tan sencillo definir precio. Hay que entenderlo en definitiva como el precio al que ocurren las transacciones de manera concreta, que eso depende de muchas decisiones que juegan de distinta manera, de los oferentes y de los demandantes, y hay que tener en definitiva que atrás de los precios hay señales. ¿Por qué? Porque un precio alto, si yo soy oferente, me indica un precio alto, y ahí hay que definir, se puede discutir cómo defino alto, pero un precio por encima de los promedios históricos de algún bien, me lleva a pensar a dónde me conviene asignar recursos. Si yo les digo, el precio de la soja es alto o es caro, o es alto o es bajo en determinado momento, implicará que si son productores agrícolas, eso les dará la señal o una de las señales posibles para pensar si les conviene o no producir ese tipo de producto o grano en particular en este periodo o no. No es lo único que los va a influir, pero claramente si la soja vale $350 la tonelada o vale $600 la tonelada, como en algún momento estuvo hace un poquito más de una década, bueno, claramente la señal de asignación de a dónde debo poner mis recursos, tierra y capital, sobre todo, son bien claros, ¿no? Si está a 600, bueno, vamos a la soja, porque me hace ganar mucha más plata en el corto plazo al menos. Habrá que ver luego si esa decisión se sostiene a largo plazo, hay muchas otras cuestiones que entran en la decisión, pero claramente es algo a tener bien presente. ¿Café? Sí. Sí, acá Agustín dice, seguramente por la pandemia haya una caída de la demanda de ciertos bienes. Probablemente los productores hayan bajado el precio por la situación o mínimo no hayan subido a lo que realmente deberían estar hoy. Y eso implica que están ajustando precios porque se encuentran con que no hay demanda, ¿no? Luego, tal vez consumidores que no hubieran comprado al precio que, según Agustín, podría haber correspondido por inflación o por lo que sea, de un cierto producto en determinado momento, tal vez como el precio ahora es más bajo, para ellos es una señal de percepción de que ese bien está relativamente barato o es abundante, y por eso tiene un precio bajo, y por eso voy y lo compro ahora. ¿Sí? Los consumidores también entendemos a los precios como señales. Si yo percibo que algo es caro según mi valoración, y esto lo vamos a ver cuando veamos bien teoría del consumidor, ¿no? Todo lo que está atrás de
la noción de toma de decisiones. Es la unidad 3 de la materia, que hoy no vamos a llegar a presentar, pero que mencionamos. Bien, entonces, ahí entonces vamos a estar entendiendo que para los consumidores los precios también son una señal de a dónde asignar los recursos que tengo disponibles. Me encantaría comprarme tal cosa, pero no me alcanza. ¿Por qué? Porque el precio por esa tal cosa me parece, es muy alto para mis posibilidades. Bueno, entonces asigno mis recursos de manera diferente y compro una alternativa a ese producto o servicio o bien más económica o más barata o de precio más reducido. ¿Por qué? Porque encuentro una alternativa a un precio más bajo y esa es la señal a la que yo sigo como consumidor. Los precios para los consumidores nos ayudan a tomar la decisión de a dónde asignar los ingresos limitados que tenemos. Bien. Bien rápidamente, estas son las cosas que tenemos en cuenta cuando hablamos de precios. Entender que los precios dan señales. Y a partir de eso, definen la asignación de recursos para producir o de ingresos para consumir. Y en base a eso, también van a definir los precios, cómo es la distribución del ingreso. Si un factor productivo está bien remunerado o mal remunerado, claramente eso va a determinar cuánto del total de riqueza que una economía genera le va a corresponder o no a ese factor productivo. Y eso tendrá que ver entonces con los precios de esos factores productivos, que es lo que vamos a estar viendo al final de la materia cuando analicemos mercado de factores productivos. ¿Sí? Pero podemos anticipar la idea de que vamos a ver teoría del consumidor, los precios señales como asignación de nuestros ingresos para consumir. Vamos a estar viendo temas de producción y costos, los precios como señales para asignar nuestros recursos o factores productivos. Vamos a estar viendo mercado de factores productivos, los precios como señales para interpretar o imaginarnos cómo va a ser la distribución de la riqueza en una sociedad. Bien, acá hay algunas cosas que ya mencionamos respecto de mercados. Y mercados competitivos y no competitivos, algo que tenemos por acá ya también señalado. Por último, cuando hablamos de mercados, una cosa que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de mercados, como les dije, en primer lugar, hay que entender al mercado como el conjunto de reglas de juego, de mecanismos de interacción entre oferta y demanda. Y después tenemos que tener presente que los mercados tienen dimensiones geográficas y de variedad de productos. Una va a ser en los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales. Yo soy productor vitivinícola de la provincia de Mendoza. ¿Por qué me preocupo? ¿Solo por el mercado regional mendocino? ¿Por el mercado cuyano? ¿Por el mercado argentino? ¿O por el mercado potencial de exportación que tengo en otros países? Eso me da una dimensión del punto de vista geográfico. Cuando hablo de variedad de productos, una variedad Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, variedades de vinos, ¿sí? Para entender que una cosa es hablar de un tipo del vino o de una variante de vino con todo lo complejo que es ese conjunto de mercados o de productos en particular. Bueno, acá, comentarios sobre el mercado de derivados de petróleo / combustibles, nafta. Me preocupo por el mercado de combustible que puedo abordar como dueño de una estación de servicio en determinado lugar, o me preocupo por el mercado de combustible como oferente en ese mercado, es decir, como empresa productora de nafta o de combustibles, o distribuidora de combustibles. No todos los oferentes de nafta son productores de nafta, sino que en muchos casos son revendedores. Bien. ¿Cómo dimensiono mercado? Oil, una empresa de
de lubricantes, de combustibles. Es una empresa que básicamente es revendedora de acción local. Petrobras es una empresa que es productora y vendedora de combustibles. En Argentina y en muchos países de la región. ¿Cómo interpreto mercado? Tendrá que ver con también qué tan ambicioso puede ser la estrategia productiva y empresarial de una firma. ¿Qué más tenemos mencionado por acá? Bueno, ¿por qué es importante? Porque entender esta noción de dimensión de mercado, porque me va a permitir a mí entender como empresa qué decisiones tomo. ¿Tomo decisiones bien acotadas o tomo decisiones en función de una visión un poco más amplia? Cuando digo más amplia en términos geográficos, de cantidad de productos. Cuando decido, si yo tengo una decisión solo de dedicarme al mercado regional o local o de poco alcance, cómo asigno mis recursos para inversión será muy distinto si lo que me planteo es una estrategia de ganar mercados en el exterior. Entonces, para poder exportar. Entonces, claramente, cómo asigno recursos de inversión para distintos tipos de usos alternativos va a ser muy diferente en un caso que en el otro. Lo mismo respecto del sector público. El sector público, una cosa va a ser regular a empresas exclusivamente locales o regular a empresas locales y extranjeras. Las reglas de juego para la participación en los mercados va a ser muy diferente y las consecuencias de ciertas tomas de decisiones van a ser muy diferentes o no. Hace como una hora, creo que fue Alfonso, o Alfredo, que mencionó algo respecto de Telecom, diciendo que tal vez reduzca inversiones en Argentina. Bueno, ¿por qué es importante este comentario? Porque me da la idea de que Telecom es una empresa multinacional que opera en muchos mercados y para la cual Argentina es una de las alternativas de inversión que tiene a mano, pero no la única. Por lo tanto, las decisiones de un gobierno regulando o interviniendo en cierto mercado van a generar diferentes reacciones en los participantes en ese mercado según quiénes sean los que participan. Si las empresas que participan son exclusivamente empresas locales que están muy concentradas en un sector en particular, va a ser muy diferente a que si las empresas que participan en determinada actividad productiva son empresas locales pero que tienen inversiones en muchas otras actividades, o que si son empresas multinacionales que tienen actividades en ese sector y en muchos sectores en ese mismo país o en otros países. Entonces, ¿cuáles podrán ser consecuencias esperables de acciones de regulación por parte del sector público en un mercado? Va a ser muy distinto según las dimensiones de los participantes en esos mercados, por lo que decíamos recién. Bien, ahora rápidamente hacemos algún comentario respecto de nuestra unidad 2. Como les contaba hace un rato, primero que nos quedan muy poquitos minutos de clase, y como les dije, era una primera semana esta para ver si íbamos a dar 2 horas de clase o 3 horas de clase. Ya les cuento que a partir de la semana que viene vamos a estar dando desde las 7 de la mañana, 7:15 a más tardar, en adelante, porque no nos va a alcanzar el tiempo para presentar los temas que nos toca presentar. De hecho, si ustedes ya vieron el material de clase, tenemos material de 3 unidades del libro, presentamos uno, vamos a repasar muy rápidamente algunas cosas de este segundo, y el capítulo 3 no lo vamos a presentar hoy, pero vamos a arrancar con eso la semana que viene. Así que, de vuelta, vamos a dar desde las 7, lo voy a publicar y lo voy a comunicar a todos, y la semana que viene arrancamos con la unidad 3, tratando de retomar lo que nos quedó colgado de hoy. Unidad 2. Acá van a trabajar mucho con las profes de práctica. Si ustedes ya lo buscan en el campus, ya tienen disponibles las resoluciones de la práctica correspondiente, de la guía de ejercicios prácticos correspondientes a estos temas. Básicamente, ¿qué vemos acá?
cuando hablamos de mercados, y este es el orden que tenemos en la materia, al principio repasamos cosas que muchos de ustedes ya vieron en la introducción. Oferta y demanda. Y cuando digo oferta y demanda, precio y cantidad. Y después, precio y cantidad, ¿qué está atrás de la demanda? Por una función con pendiente negativa, que muestra una relación inversa entre cantidad y precio, con el precio siendo lo que determina esa relación inversa. Y luego, oferta, que muestra una relación directa, es decir, que a mayor precio más se busca ofrecer, y luego cómo ambas interactúan. Interactúan en los mercados y a partir de eso se definen cantidades y precios de lo que denominamos equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, tenemos que pensar en que va a ser equilibrio aquello que corresponde a una situación en la cual, una vez que la alcanzamos o llegamos a ella, no existen mecanismos automáticos o autónomos que nos saquen de ella. Entonces, ¿qué vemos en esta unidad? Y acá les indico lectura, porque esto no lo voy a poder desarrollar yo, porque nos vamos a quedar sin clases para los temas que vienen. Les pido que miren esta presentación y que estén bien atentos a lo que tiene en el capítulo 2 del libro y a lo que viene en las clases de práctica. Un punto central a tener en cuenta acá es que lo tenemos bien al final, o bastante al final, de esta presentación, después de presentar demanda y presentar oferta. Una cosa que tenemos acá es esto. La noción de equilibrio de mercado. ¿Cómo es que se alcanza el equilibrio de mercado? Si ustedes ya lo vieron en la introducción... Profe, le aviso sí. que no se está viendo lo que ¿No se está sí viendo? está compartiendo pantalla. A ver. Vamos de vuelta. Perdón. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Gracias, perdón que lo pasé rápido. A ver. ¿No se está viendo ahí? No. Ahora sí. ¿Ah, ustedes lo están viendo? ¿Sí? Ahora se ve No, una profe. pantalla en negro. No. Sí, es lo que me está pasando a mí ahora también. Vamos a stop. Acá, vamos a volver a la presentación. Es esta. Discord. Volvamos a ver. Nos ponemos acá. Ahora sí se ve. Sí, estoy tratando de poner la pantalla completa de esta. Ahí está. Esto es lo que les decía. Hablamos de equilibrio de mercado. El equilibrio, ustedes ya lo saben, es la situación de intersección entre oferta y demanda. El punto es entender que no llegamos porque le pego con un dardo al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una situación, o la noción de equilibrio es una situación en la, como les decía, una vez que la alcanzamos, no hay fuerzas que nos lleven a salir de ella. Pero habitualmente los mercados operan en desequilibrio que generan distintos efectos. Esas potenciales situaciones de desequilibrio serán de excedentes o de excesos de oferta, como ustedes ya conocen, que son las situaciones correspondientes a la situación de precio 1. Perdón. A ver si lo puedo marcar. Este ejemplo de precio 1 es un precio mayor al que será de equilibrio, que genera una cantidad ofrecida mayor que la cantidad demandada. Disculpen que no pueda hacerlo con el mouse bien, pero la cantidad ofrecida acá es mayor que la cantidad demandada a este nivel de precio. Y si lo que ocurre es que se ofrece más de lo que se logra vender, porque los consumidores quieren comprar poco porque para los consumidores es caro, lo que me va a pasar es que va a haber incentivos a que los precios tiendan a bajar, cuando hay exceso de oferta, motivada por precios altos. Mientras que si lo que tenemos es situaciones del tipo que vamos a marcar ahora, caracterizadas por este precio 2, que básicamente tienen una demanda
mayor, una cantidad demandada que la cantidad ofrecida, eso es una situación de escasez. ¿Qué pasa cuando hay escasez? Cuando hay escasez, hay consumidores que quisieron comprar y que no pueden comprar porque no hay más disponible, porque los productores ese precio, entre comillas, bajo, no quieren ofrecer más, que de alguna manera van a hacer saber o transmitir que se quedaron sin poder consumir. Frente a eso, algunos productores van a poder, o todos los productores participantes van a poder ofrecer más cantidades, pero a precios más altos. No todos los consumidores van a estar dispuestos a pagar ese precio más alto. Por eso es que vamos a tener una tendencia a aumento de precios y de cantidades ofrecidas y de caída de las cantidades demandadas, que hagan que el exceso de demanda o escasez tienda a ser menor cuando los precios sean más altos. Pero mientras haya escasez, va a haber incentivo a que los precios, o razones que expliquen que los precios tienden a bajar, porque va a haber consumidores que no pudieron comprar, a subir. Consumidores que se quedaron sin comprar, consumidores insatisfechos. Si eso es así, mientras haya escasez, en los cuales, o situaciones en la cual encontramos que se demanda más de lo que se quiere ofrecer, hay incentivos para que los precios tiendan a subir, empujado por las necesidades de la demanda insatisfecha. Si tenemos situaciones de exceso de oferta, lo que tenemos es oferentes que se quedan sin vender, porque los consumidores no le compran a ese precio, entre comillas, alto. Eso es lo que explica que los precios tienden a bajar, empujado por la oferta que no logró vender y que algo tiene que intentar recuperar de los costos en que incurrió para poder producir y ofrecer lo que quiere ofrecer. Eso lo tenemos a continuación, resumido en este pequeño cuadro, que es qué incentivos tenemos cuando tenemos distintos puntos o situaciones en un mercado, distintos precios, de 5 a 1, tenemos en esta tabla, distintas cantidades demandadas y ofrecidas, exceso de oferta o escasez, según el caso, y qué presiones o incentivos tenemos en el movimiento de los precios. Cuando tenemos precios altos, que generan situaciones de excedente o de exceso de oferta, tendremos incentivos a que los precios bajen, motivados por los oferentes que no logran vender. Cuando tenemos situaciones de precios bajos, que hacen que haya mucha demanda por parte de los consumidores y poca oferta, lo que tendremos es una situación de escasez, exceso de demanda, que empujará los precios al alza, motivado por la acción o por las necesidades de satisfacción de necesidades de los consumidores que no lograron comprar aquello que estaba barato y que otros llegaron antes a comprarlo. Si eso es así, los precios tenderán a subir. ¿Cuándo no hay incentivos a movernos? Cuando hay una situación de igualdad entre lo que se quiere comprar y lo que se quiere vender a cierto precio. Esa es la situación de equilibrio. Si miran la situación de equilibrio, acá lo que tenemos es que no tenemos, en este punto de intersección entre oferta y demanda, no tenemos nada que quede sin ser vendido, ni nada que quede sin ser comprado, perdón, a este precio, ¿sí? A este precio cero, cantidad cero de equilibrio, nada queda sin ser vendido, ni nada queda sin ser comprado, nadie queda insatisfecho, ni porque no logró vender, ni porque no logró comprar. Por lo tanto, no hay presiones sobre los precios. ¿Sí? Bien, con esto termino yo. Recuerden, le peguen una mirada a la unidad 1 y repasen esto para la clase de práctica. Estos son los temas que van a estar viendo. ¿Qué está atrás de las situaciones de equilibrio y de potenciales desplazamientos de las funciones de oferta y demanda? Y van a ver atributos de las funciones de oferta y demanda. ¿Qué atributos van a estar viendo? Las elasticidades. Entonces ahí les pedimos que presten atención a los conceptos de elasticidad. Algo que muchos de ustedes ya vieron, lo tenemos presentado con algún poquito de orden acá, y se presenta en el capítulo 2 del libro. Como les dije, este ensayo de seguir las recomendaciones de la FACU y hacer clases de 2 horas en vez de 3, no me salió bien, me quedé muy corto. La próxima reunión vamos a arrancar a las 7. Acuérdense, un pedacito de la clase que viene ya está disponible en el campus, pero voy a subir lo que corresponde al resto de la unidad 3 el próximo viernes. Para el martes que viene, que vamos a empezar antes, les pido que chusmeen, si pueden, la presentación al menos que van a tener disponible. ¿Sí?
el viernes o el sábado a la mañana más tarde. Les agradezco por la paciencia, gracias Bárbara por acompañarme y darme una mano con el seguimiento de las consultas, y iremos aprendiendo entre todos cómo movernos en este contexto, chicos. ¿Sí? Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe, nos vemos. Chao chicos a todos, suerte. Chao, profe, nos vemos. Buena semana. Chao, profe. Profe, le hago una consulta, perdón. Vamos que se nos corta la hora, dale, que tengo que entregar. Decimos rápido. No, del libro, ¿ya lo imprimimos todo o vamos imprimiendo algunos capítulos? No, seguí el orden de capítulos. Lo vas a ver en el cronograma, va a quedar más claro. Bien, perfecto. Y más o menos del 1 al 10 ya los imprimo, por ejemplo. No, no tanto. Hasta el 5 o 6 va a ser suficiente por ahora. Gracias. Hasta luego.